a estar estudiando la palabra de Dios, algo que no se dedica así con tanto énfasis. Pero el apóstol Pablo le dijo una vez a los cristianos en su tercer viaje misionero, que le dijo que él había cumplido toda la responsabilidad de predicar todo el consejo de Dios. Yo creo que todo pastor debe hacer eso. Y a veces uno tiende a predicar cosas que son más importantes que otras y que uno valora que son más importantes, pero realmente todos debemos predicar todo el consejo de Dios. Y eso lo voy a hacer un poco hoy. Necesito que ustedes estén bien atentos. El apóstol usa una frase para que los cristianos estén atentos. Yo la uso de vez en cuando. Y es esta: ajusten los lomos de vuestro entendimiento. Eso está en la Biblia. Ajusten los lomos. Cuando le dicen ajustense los cinturones de seguridad en el avión, ¿qué quiere decir? Que va a haber un vuelo grande, que va a volar mucho y hay que ponerse el cinturón de seguridad. Y Pablo a veces, cuando hay cosas complejas en la Biblia y en los hermanos, cosas importantes, le dice a los creyentes: ajusten los lomos de su entendimiento. Los lomos son la espalda, ¿no? Pero es como si la espalda pensara. Pero es como si el entendimiento tiene un lomo, es que lo preparen bien para que pueda soportar todo lo que se va a hablar. Yo lo voy a tratar de hacer lo más simple posible, pero necesito la ayuda de Dios y por eso voy a orar aquí, le he pedido a Dios. Y ahí está mi título hoy. Vamos a hablar de la elección. Dios nos elige, Dios nos escoge, nosotros nos escogemos a Dios. Estamos escogidos, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia, no es de todos la fe. No todo el mundo oye el llamado de Dios, porque si no es escogido, Dios no lo llama. Y Dios, cuando llama aún a los que no quieren entrar, pero que son escogidos, Él los hace entrar. Amén. Eso es así. Eso es así, aunque nosotros no lo queramos entender. Entonces, yo voy a estar tratando hoy la elección. La elección. Dios nos elige, Dios nos escoge. Voy a estar tratando hoy el llamamiento. Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios, en su infinito poder, en su infinita omnipresencia, en su eternidad, ya conoció a Caleb mucho antes, cuando no existía Caleb, pero para él sí existía. Es inconcebible, pero ese es el Dios que tenemos. Y dice que desde antes de la fundación del mundo nos escoge. Y ya cuando nacemos en esta tierra es que viene en algún momento, yo diría que posiblemente pasa durante toda la vida, no es en un momento, Dios nos llama. Y Dios nos llama, y Dios nos llama, y Dios nos llama, y nos llama, y la persona es inconversa, pero Dios te está llamando, y tú no te das cuenta, pero de alguna manera te tropiezas por aquí con un creyente, por allá con otro, por aquí con una experiencia, por aquí, y es Dios llamando en su soberanía. Entonces, Dios escoge, Dios elige, es lo mismo. Dios llama, y cuando usted empieza a entender el llamado de Dios y se da cuenta, y se le quita un velo de aquí, se da cuenta que Dios lo está llamando, usted responde al llamado. Ahí responde al llamado. Y ahí viene la conversión, y ahí viene todas estas cosas. Y todo esto depende de su soberanía. ¿Sabe lo que es la soberanía? Cuando una nación se hace soberana, ¿qué quiere decir eso? Que es libre y tiene potestad esa nación para hacer ¿qué? Todo lo que quiera hacer. Ya no depende de nadie. Bueno, Dios es completamente soberano. A los reyes, ¿por qué le dicen soberano? El rey es soberano. ¿Por qué? Porque nadie le puede impedir lo que él quiere hacer. Bueno, la soberanía de Dios es infinita. La soberanía de Dios es que Dios hace lo que quiere que hacer. Y nadie
puede ¿qué? Impedirlo. Entonces ya estamos entendiendo lo que es la soberanía y vamos a entenderla hoy a la luz de la Biblia, no a la luz del concepto humano. Del concepto humano. Entonces, elección, llamamiento y soberanía, lo expliqué ya. Ahora, sacrificio, 2 puntos, sacrificio vivo. ¿Y esto? ¿Y esto qué es? Bueno, ahora vamos a entrar en materia. Como usted puede ver aquí, para que usted se lleve, los que están aquí se lleven el plan que tengo. Esta es la primera parte de esto. Y vamos a empezar por Romanos 12. Romanos capítulo 12. 1. Y voy a tratar un versículo solamente de Romanos 12 que tiene que ver con esto. Y vamos a ir a Romanos 9, que hoy vamos a estudiar Romanos 9. Un mensaje positivo que vamos a ver todos los versos de Romanos 9, que son 30 y tantos versos, 33 versos. Y que usted tiene que ajustarse los cinturones porque es mucha materia, yo no puedo detenerme mucho, pero voy a dar mucha información y muchas cosas importantes que usted tiene que escuchar. Ajustense los lomos de vuestro entendimiento, trate de estar concentrado. Esta va a ser la primera parte de Romanos 12 como una introducción. Siempre Romanos 12 va a estar en las demás partes porque esto va a tener 4 partes. Y vamos a empezar por Romanos 9, que es la primera parte, y vamos a terminar en Romanos 12, que es la 4ª parte. Entonces, en este Romanos 9 vamos a estudiar a Israel. Y ahí va a estar el punto de todo el consejo de Dios. Porque no de manera muy expositiva se estudia a Israel, a ese pueblo de Dios. No se estudia de manera muy expositiva, usted lo oye decir a los pastores, los predicadores, dan su opinión, a veces hacen un estudio, pero yo quiero estudiar 3 capítulos de Romanos que le dedica todo al pueblo de Israel y entenderlo bien a la luz de la Biblia, no a la luz de todas las cosas que usted oye por el internet y de todas las cosas y el pueblo de Israel. Hoy vamos a ver, entrar un poco, y no es que yo sea un experto en Israel, pero lo que voy a tratar es de no ser un experto por mi propia cuenta, sino ir al texto bíblico con ustedes. Texto por texto vamos a estar predicando 9, 10 y 11 de Romanos, que es dedicado al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué voy a hacer esto hablando de Romanos 12, que ya da un brinco a la iglesia? Anterior a Romanos 9, a lo que vamos a estudiar hoy, es iglesia. El 9, el 10 y el 11 es Israel y el 12 es iglesia otra vez. Entonces yo voy a empezar por la iglesia, que es este texto primero que tengo aquí. Yo me imagino que ya se está dando cuenta, vamos a tener primera parte, segunda parte, tercera parte y 4ª parte, y aquí vamos a tener Israel 1, Israel 2 e Israel 3. Ya la 4ª parte no va a ser Israel 4, porque volvemos a tomar la iglesia. Espero que usted haya entendido esto, es una explicación para el plan que tenemos de estudio de la palabra, y vamos a empezar entonces por Romanos 12, que es la iglesia, que es el final, pero vamos a empezar porque aquí está algo importante. Entonces, Romanos 12, ahí está conmigo. Vamos a orar. Señor, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a caminar por los textos bíblicos. Que el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, nos enseñe con toda verdad. Lléname de tu presencia, llena a los hermanos de tu presencia para tener una buena atención. Es la mejor manera de adorar a Dios cuando se pone la palabra, es estar atento. Como estaba María frente a Jesús, allí atento a sus pies. Gracias, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús, amén. Entonces, aquí está la iglesia, esto está dicho a la iglesia. Dice Pablo a la iglesia, mire, por tanto, os ruego, está pidiendo un ruego a la iglesia, a ti y a mí, hermanos, por la misericordia que ha tenido Dios con nosotros. Dios ha sido misericordioso contigo. Si usted entiende bien la vida cristiana, usted sabe que el Señor es un Dios de misericordia y no tenemos manera de agradecer a Dios por su misericordia. Pero esta es una buena manera de agradecerlo. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos, tu body. David viene aquí con sus brazos, sus pies, su pensamiento, sus dones, sus defectos. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo. Quiere decir un compromiso profundo, un compromiso que no tenga límites.
un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así Dios quiere que vivamos. ¿Qué es vuestro qué? Algunas Biblias dicen vuestro culto racional. Esto dice vuestro servicio, otras. Pero es lo mismo. Porque la vida de nosotros, cuando nosotros nos convertimos, debe ser desde 24 por 24, lo dicen aquí. ¿Qué quiere decir 24 por 24? Siempre. 24 por 24 debe ser nuestra vida un culto a Dios. Un culto. Esto que estamos dando, la gente le vamos a un culto. La gente dice, sí, esto es un culto. Pero nuestra vida, desde que nos levantamos por la mañana, debe ser ¿qué cosa? Un culto a Dios. El servicio, nuestra vida debe ser totalmente un servicio a Dios. Y entonces, no sé por qué se me come aquí el 2 allí. El 2 dice, y no os conforméis a este mundo, ese es el versículo 2, y por ahí, eso es lo que, así vamos a terminar este siglo. Pero el problema es que hay que vivir así. Y entonces, ¿cómo comienza este texto? ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza? Por tanto. Entonces, por tanto, cada vez que usted vea una cosa así, por tanto, por todo lo que se habló atrás, desde el versículo 1 de Romanos, y desde toda la Biblia, por tanto, por todo eso, algunas Biblias dicen, así que también es por tanto. Porque tú le dices a un niño, mira, te portaste mal, así que no vas a comer postre. Eso le pasa mucho eso a los niños. No te portaste bien hoy, vas a comerte comida, pero no vas a comer postre. Así que no vas a comer postre, por tanto no vas a comer postre. Así que su Biblia ahí, lo que diga su Biblia es lo mismo siempre. Por tanto, así que, hermano, ya sabe, esto es para que usted y yo nos animemos a vivir este texto. Pero es por tanto. ¿Me entiende lo que está ajustando los lomos de su entendimiento? ¿Está entendiendo? Todo lo que vamos a hablar desde el versículo 9, 10 y 11, todas estas 3 semanas, es para que usted pueda vivir lo que dice después de por tanto. ¿Ve? ¿Me entiende? Ok, así que ahí vamos. Entonces, por tanto, yo tuve un profesor en el seminario que me enseñó algo que me privó, me gustó mucho, Pablo Thompson, allá en Cuba. Él es americano, pero él fue mi profesor en Cuba. Y Pablo Thompson dice que la Biblia, los textos de la Biblia se dividen en 2 tipos. Esa es una idea de él. Textos, es como un tren. Textos locomotora. ¿Sabes lo que es una locomotora en el tren, verdad? La que echa a andar, ¿qué cosa? Los vagones. Textos locomotora. Y los vagones son lo que llevan la materia. Son lo que lleva lo que vale. Pero lo que vale tiene que llegar a un lugar, no, tiene que llegar a un objetivo. ¿Y quién lo echa a andar? La locomotora. Entonces, los textos que vamos a estudiar, el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11, son textos que locomotora. Romanos 1, Romanos 2 y Romanos 3, que no lo vamos a estudiar, son textos locomotora. Y ya los vagones es el 12, que es este que tenemos ahí. Por tanto, por esa locomotora que tenemos, por tanto, os ruego, hermanos míos, que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo, limpio, puro, sin maldad, vivo, santo y agradable a Dios. Esto es una carrera de fe. Acuérdense que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, vamos a empezar por nuestro capítulo 9. Abra su Biblia en Romanos 9. Romanos 9. Acuérdese de qué pueblo vamos a hablar. Del pueblo de Israel. Y hay 3 palabras que son básicas aquí. Escuche. Está buscando la Biblia, pero escuche, voy a hacer un repaso. 3 palabras que son básicas, por ahí empecé. ¿Cuáles son? Elección, llamamiento y soberanía. ¿No puede perder eso? Por ahí empezamos. Dios nos elige, Dios nos llama y Dios es soberano para hacer esas cosas. Ok, entonces vamos a empezar por el verso 9 de
¿Qué dicen la mayoría de sus Biblias? Mira, por ahí empieza. Nosotros somos Israel. Israel está en guerra ahora allí, ¿verdad? Entonces usted tiene que saber de ahora en adelante qué usted va a pensar de ese pueblo. Que usted va a tener conocimiento de ese pueblo. Bíblico, no mío, bíblico. Vamos a discutirlo aquí con la Biblia delante. Va a tener conocimiento. Alguna gente odia a Israel. Muchos cristianos aman a Israel. Aún siendo Israel enemigo. Israel es enemigo de todos los cristianos. Yo escuché una ley en Cuba una vez, y no sé si es verdad, aquí nunca se sabe lo que es verdad y es mentira, pero yo lo creo, que hubo una ley en Israel que si un israelita se casaba con una persona que no era israelita, eso es moderno, en ese Israel de hoy, pusieron una ley que perdía su ciudadanía israelita. Yo no sé si eso es verdad. Lo escuché en lugares oficiales, lo escuché en noticias, pero no tengo una realidad absoluta de eso. Ahora, ese pueblo de Israel que hoy está en guerra, que tiene todas esas cosas, ellos saben que la iglesia, la mayoría de la iglesia, lo ama, ora por ellos, aunque ellos son nuestros, ¿qué? Enemigos, son nuestros enemigos. En el fondo son nuestros enemigos, pero realmente los únicos amigos que Israel tiene en el mundo ese pueblo, es la iglesia. Ni aún Estados Unidos, con todo lo que usted ve que le manda para allá cosas. Eso tiene su política ahí. Pero no vamos a meter en política, vamos a meternos en la Biblia. Dice la palabra de Dios. Este es Pablo hablando sobre Israel. Y ahí es donde empezamos a aprender ahora. No con lo que yo dije de la noticia, porque todas esas cosas son inseguras. Lo único seguro, ¿qué cosa es? El libro de Dios. Dice que no hay palabra profética más segura que... Quiere decir que no es mentira, que esta. Vamos a empezar a leer entonces. Verdad digo en Cristo. Mire cómo empieza Pablo. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¡Wow! Esto es para meditarlo, echarse para atrás y ver todo lo que quiere decir, que yo no se lo puedo descifrar, es el Espíritu de usted. Todas esas palabras que están ahí. Pero Pablo está diciendo algo que le sale de lo más profundo de su corazón y que viene por el Espíritu Santo. Que tengo gran tristeza. ¡Wow! Y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, ser maldecido, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. ¿Quiénes son esos? Los israelitas. Pablo es israelita. Pero él tiene un dolor porque ellos no tienen a Cristo. Fíjense cómo este hombre está tocado para predicar a Cristo. Que yo no sé si usted entiende toda esa palabra que hay ahí, todo ese juego de palabras que hay ahí, pero en otras palabras yo se lo voy a resumir. Es como cuando nosotros decimos, si fulano viviera dándole yo mi corazón, que me quitan el corazón a mí y se lo pongan a él, ¿me entiende? Es como que hubiera un trasplante de corazón. Un trasplante de corazón. Y yo digo, quítenme mis míos y pónganloselo a él, porque yo doy mi vida por él. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Una cosa sí está diciendo Pablo ahí. Así que usted después llegue a casa, porque usted tiene que llegar a casa y tiene que tomar esto otra vez en las manos. No se acueste hoy y esta semana sin escuchar usted misma bregando con todo lo que... Porque la memoria es mala. El que mejor memoria tiene no lo agarra todo. Y es bueno reforzar la memoria. Entonces, yo estoy explicando con mis palabras qué cosa está diciendo Pablo con todo eso que dijo. Quiere decir, y yo creo que eso es imitando a Cristo. Porque ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. ¿Qué hizo el Padre? Entregó a su Hijo. ¿Por qué? Por nosotros. Bueno, una cosa parecida. Pablo estaba tan convencido de su ministerio como predicador a los impíos, que amaba, y ahora el pueblo que lo apedreó. Los que hemos estado en el viaje misionero saben, lo apedrearon, lo metieron en la cárcel, le dieron los látigos, acabaron con él, y todo por culpa de los judíos. Y por eso los judíos siempre lo denunciaban. Aún así, mire lo que dice: yo estoy capaz de dar mi vida por ellos, si ellos van a ser salvos. Hacer lo mismo que hizo ¿quién? Cristo. Entonces,
Voy a leer otra vez a partir del 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, porque él es israelita. Y entonces dice 4, que son israelitas, de los cuales son, y ahí pone cosas preciosas que tuvo Israel. La primera cosa que sabemos es que Dios escoge y elige al pueblo de Israel. Diferente a la iglesia. Nosotros somos escogidos, pero somos escogidos personalmente y juntos formamos la iglesia, el pueblo de Dios. Pero aquella no, aquella es como nación. Por eso hay un pueblo que se llama Israel, donde hay uno que se llama Cuba, que se llama Francia, que se llama Estados Unidos, que se llama Chile, que se llama Puerto Rico, que se llama Honduras, qué sé yo, todos los pueblos. Pero este está santificado en las naciones. Por eso hay una nación de Dios, hecha por Dios, creada por Dios, aunque Dios creó todas las naciones, pero esta es separada, elegida y santificada. ¿Ok? Entonces, dice, va a decir unas cuantas cosas que tuvo Israel por ser elegida. Dice, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Después que Dios los crea, los adoptó como hijos, como nación. ¿Me entiendes? Nosotros, Dios nos adopta como personalmente. El día que recibo a Cristo, soy adoptado como hijo suyo, y a todos los que le recibieron, dice la Escritura, les dio el derecho de ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Entonces, somos adoptados personalmente, pero aquel como nación, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria. Mire, la gloria quiere decir que ese pueblo tuvo un contacto con la gloria de Dios de una manera tremenda. La iglesia, yo creo que lo tuvo también. Son cosas comunes que tenemos. Somos adoptados, pero de manera diferente, pero somos adoptados. Ellos tienen un contacto cuando vieron, como cuando se estaban fundando como pueblo en Egipto, porque allí Egipto fue la incubadora que incubó al pueblo de Israel como nación. Allí, al final, cuando los sacó, vinieron, ¿cuántas plagas vinieron? 10 plagas, 10 plagas. Y cada 10 plagas fueron milagrosas, fueron portentos, fueron la gloria de Dios mostrada. Con ese final del mar rojo abierto que metió ¿qué? A todos los egipcios bajo el mar. Dice la gloria. De ellos son, y ahí dice cosas hermosas que tuvo el pueblo de Israel. De ellos fue la adopción, la gloria, el pacto. Hizo un pacto, hizo varios pactos para crear ese pueblo. Y ya cuando lo fundó, el pacto con Moisés, el pacto de la ley. El pacto, nosotros también tenemos un nuevo pacto con Jesús. O sea, vamos caminando y esos son textos que tú dices, bueno, todas esas cosas son de Israel, pero son también de ¿quién? De Dios. Cuando yo hablo aquí, voy a dar la cena del Señor, dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Jesucristo para la iglesia, el pacto. La promulgación de la ley, ellos eran los responsables de la ley que le dieron, no solo de vivirla, sino de ¿qué? De anunciarla, promulgarla. Y nosotros ahora esa ley, y tenemos la ley de Cristo, que es muy parecida al Antiguo Testamento, pero Cristo le hizo varias variaciones importantes, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto que es esto que está aquí, y las promesas. Nosotros tenemos promesas de Dios. ¿Cuál es la más importante promesa de Dios que tenemos? Bueno, esa cosa, ya tenemos eso, pero eso no es una promesa, eso ya lo tenemos. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Cristo qué hace? Cristo viene. Cristo viene. Esas son promesas. Cristo viene. Le dijeron a los discípulos cuando lo vieron, le dijeron unos ángeles que estaban allí, que hacen mirando al cielo, así mismo como se fue. ¿Qué dijo? Vendrá, así mismo como se fue. Y entonces ahí está en el 4 y vamos al 5, que sí lo tengo en pantalla, porque es muy bonito, muy importante que usted lo sepa. Dice, por tanto, os ruego, hermano, perdón, esto es mío, ya, no me salió. El 5, Romanos 9:5. De ellos son, sigue diciendo ahora más cosas de ellos, hasta ahora he hecho una lista, pero esta hay que poner. De ellos son los ¿qué? Los patriarcas, que son los fundadores. ¿Cuál es el primer patriarca? Abraham, después le sigue Isaac, después le sigue Jacob,
Y así, los patriarcas. De ellos son los patriarcas. Y de ellos, según la carne, proviene ¿quién? Según la carne, ¿por quién proviene? Cristo era judío. Quien es Dios sobre todas las cosas. Miren qué texto es. Cristo, ¿qué cosa es Cristo? Dios. Quien es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Ese texto quería tenerlo ahí. Ahora vamos al 6. Y después vemos de abajo. Vaya al 6 conmigo. Vamos al 6. Al verso 6. Entonces, ahora él dice, no, en el 6, no que la palabra de Dios haya fallado. No, el hecho de que Israel esté ahora desechado. ¿Me está oyendo? ¿Oíste yo lo que dije? ¿Cómo está el pueblo de ahora? Desechado. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto oiga. Mary McLean, escuche esto. No todos los que son de Israel son israelitas. ¿Está oyendo? Porque por ahí mucha gente que no cree eso, pero la Biblia lo dice, de aquella gente que está en Israel, no todos los que están allí son israelitas. ¿Sabes cuáles son los que son israelitas de ahí? Los que cuando Cristo trate con ellos, se conviertan a Cristo. Escúcheme lo que lo voy a repetir. Cuando Cristo trate con ellos, se conviertan a la promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Cristo. No, ahora estoy hablando de la promesa que le dio el pueblo de Israel y la promesa que llegó a nosotros. Hubo una promesa que vino. ¿Quién fue? Cristo. Cristo vino. Ahora va a venir otra vez la promesa. Esa es una promesa hablada por los ángeles para nosotros. Pero Cristo era la promesa que siempre Israel ha tenido y vino y no lo recibieron. Pero no son todos. Siempre Israel ha tenido un permanente, un remanente, no un permanente, un remanente que no es muy grande, pero es un remanente, que lo vamos a leer aquí mismo. Un remanente. Dios trabaja con remanente. La iglesia es un remanente pequeño. Hoy para la iglesia se dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Sí, porque nosotros llamamos a mucha gente, nosotros no sabemos quién Dios escogió y por lo tanto muchos son los llamados. Pero ¿quiénes son los escogidos? Los que Dios escogió y son los que van a responder al llamar. Entonces, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Mire, desde que vino Cristo, se han empezado a convertir judíos. Y ahí ustedes saben que toda la gente que estaban en Jerusalén, que fueron perseguidas, la mayoría fueron judíos. Porque después vinieron para los gentiles. Pero todos los que estaban en los 120, que estaban todo aquello fue en la Palestina, se convirtieron, posiblemente se han convertido algunos gentiles, pero allí cuando vino el Pentecostés, la mayoría, y los 5.000 que le predicó eran la mayoría más judíos. Pablo, que era el reacio, el Señor se le presentó y se convirtió. Y es el que está escribiendo estas palabras. Entonces, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Dice el verso 7, ni por ser descendientes de Abraham, son todos, ¿qué cosa? Hijos. Sino en Isaac, no hay más arreglo, tenía que ser ¿quién? Isaac, para que llegara Jesús. Isaac era el hijo de la promesa. Un hombre que ya estaba muerto, con 100 años, tuvo Isaac. Dios hace los milagros y lo hace así portentoso. Isaac era el hijo de la promesa. Dice, en Isaac te será llamada descendencia, y de Isaac iba a salir el pueblo de Israel. Dice el 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, no que sea hijo de Abraham. O Abraham tuvo otros hijos que no fueron de Isaac y por lo tanto eso no formaron parte del pueblo de Dios, sino que los que son hijos según, que dice ahí, la promesa. Y la promesa final fue Cristo. Cuando usted habla de Isaac, cuando usted habla de Jacob, cuando usted habla de las 12 tribus de Israel, es que Dios estaba incubando un pueblo para traer por ese pueblo a ¿quién?
a Cristo Jesús. Esa es la verdadera promesa. Cada vez que oigan promesa aquí, son todos esos hijos que se le prometió. El hijo que se prometió también a Ruth, ¿se acuerda? Pero que ella formó parte, Ruth, que lo estudiamos aquí hace poco. Ruth, la moabita gentil, se agarró del pueblo de Dios y Dios la metió en la línea genealógica de Jesús, que era la promesa. Estoy en el 8. Repito otra vez, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa, estoy en el 9, es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Por ahí empezó. Y Sara se rió porque estaba viejísima y yo no sé si dudó o qué. Pero al final llegó la promesa. Y al final llegó Isaac. Dios hace su cosa a su tiempo, es soberano. Aunque a nosotros nos parezca que es tarde, no es tarde. Tenemos que tener paciencia, ejercer la paciencia. Dice el 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca, ahora viene la otra generación, cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, ahora el esposo de Isaac, nuestro padre. Y entonces salieron dos muchachos. ¿Ustedes se acuerdan quiénes eran ahí? Jacob, ¿y quién? Y Esaú. ¿Y quién nació primero? Esaú. Y dice que Jacob venía agarrado de la pierna. Pero nació primero. ¿El primogénito quién fue? Esaú. Y Dios al que quería, al que eligió, fue Jacob. Y nos está poniendo el ejemplo que Dios escoge. Y lo que Él escoge, lo escogió. Porque a veces nosotros vemos una gente por la calle que es un diablo. Un diablo. Bueno, a lo mejor ese diablo es un escogido y Dios va a tratarlo de él. Y llegará su tiempo. Porque para la iglesia primitiva, Pablo era un diablo, un criminal. Entonces dice aquí, dice el 11, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Eran muchachos que acababan de salir de ¿qué? Del útero. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Está oyendo? Y al final, usted tiene que acordarse que nuestras obras no nos salvan. Nos salvan que Cristo nos escogió. Y Cristo, cuando nos escoge, es el que pone en nosotros el hacer las buenas obras, que dice que son preparadas las buenas obras desde antes de la fundación del mundo. Entonces, conforme a la elección, para que el propósito de Dios, estoy en la mitad del 11, conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor, quiere decir el primero que salió, servirá al menor. Eso es soberanía de Dios. Como está escrito, escuche, porque por ahí yo cada rato oigo cristianos diciendo, Dios es injusto con eso. Escucha, si tú has dicho eso alguna vez, escucha bien lo que dice aquí. Como está escrito, a Jacob amé y a Saúl aborrecí. Y a ti no te importa, porque yo soy ¿qué? Soberano. El soberano del universo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Fíjense que todo lo que estamos hablando aquí es para que usted sepa y vea esto tan hermoso y usted pueda vivir entonces como un ¿qué? Como un sacrificio vivo. No me pierdes idea. Todas estas son cosas para alentarle a usted a vivir de una vida apasionada por Dios, que le entregue todo lo que tiene. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dijo, oye esta palabra para Moisés, soberanía, tendré misericordia del que yo quiera tener, del que me dé la gana tener misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca.
Así que no depende, bueno, yo hay cosas aquí me salté, pero no las voy a volver a repetir, porque sigo mucho la Biblia, y es esto que tengo aquí. A Jacob amé, ¿pero qué? Pero a Saúl aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Entonces viene la parte 15 que ya la leí. Vuelva conmigo al 15, no importa repetir esto 10 veces. Pues a Moisés dije, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dice 16, ahora estamos en el 16. Míralo aquí también, porque dice a Moisés, tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. Vamos al 16 entonces. 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ningún impío, voy a aclarar esto aquí, ningún impío, ninguno que es inconverso, corre por seguir a Dios atrás. Ninguno. Ninguno. El que corre detrás de los impíos son los creyentes. ¿Sabe eso, no? Nosotros somos los que predicamos y queremos que la gente se convierta y la gente se convierta y la gente se convierta. Hoy yo le prediqué a una familia por la mañana. La mayoría eran inconversos. Y yo hablé así clarito. De esta familia, los que están oyéndome, los que son escogidos por Dios, van a escuchar esta palabra que voy a decir aquí. Pero yo puedo, pero yo no soy. Yo no sé quién es el elegido, quién es el que escoge, quién es el que elige. Yo puedo correr mucho. Y tenemos que correr, los cristianos tenemos que correr y predicar el evangelio como lo hacía Pablo. Los judíos lo apedreaban, los judíos lo maltrataban, los judíos lo metían en cárcel. Sin embargo, como no sabía quién era el escogido, él hacía ¿qué? A todo el pueblo judío, y todavía estaba diciéndole a Dios, yo prefiero darle mi corazón, ¿se acuerdan? Por ahí empezamos. Que ellos se pierdan, prefiero. Entonces dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y entonces cuando la persona inconversa, que es escogida, escucha el llamar y responde al llamar, entonces sí empieza a correr para caerle atrás a Dios. Porque ese es un fruto del nuevo nacimiento. Un fruto del nuevo nacimiento es tener deseo de Dios, es tener deseo de congregarse, es tener deseo de... Yo a veces cuando soy pastor y veo que la gente está tibia, lo único que me alienta para seguir detrás de la gente tibia es que yo también fui tibio en la vida cristiana. Porque esas cosas nos pasan. Entonces yo digo, bueno, Señor, si yo fui tibio en la vida cristiana, tengo que tener mucha paciencia con los tibios, porque tú has tenido mucha misericordia de mí. Dios es Dios de misericordia. Dice el 17. Porque la Escritura dice al faraón, vamos a entrar ahora al faraón aquel, escucha que ahora nos vamos a meter en el alfarero, ahorita viene otra poesía para acá, dice, porque la Escritura dice a faraón, para esto mismo yo te he levantado, es decir, que lo puso de faraón, primero lo creó, después lo puso de faraón, para mostrar en ti mi poder. Quiere decir que tú estás dirigiendo la nación más poderosa del planeta, en ese momento era así. Tú estás dirigiendo, pero tú vas a ver ahora mi gloria. Vas a ver ahora cómo yo acabo con tu ejército. Vas a ver ahora para que mi pueblo Israel vea mi gloria, el poder. Esa parte de la gloria, el poder. Vea mi poder. Para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y todavía se está hablando del faraón aquí. ¿Ven? ¿Cuántos años han pasado de eso? No son 2000, no son 4000, son más. Dice el 18, de manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Esa qué cosa es? ¿Qué característica de Dios es esa? ¿Cómo? Soberanía.
Ya le explicamos al principio de este mensaje. Soberanía de Dios. A quien le dé la gana de endurecer, ¿qué hace? Endurece. Y a quien le dé la gana de decir qué le hace, lo bendice. Tiene misericordia de él. Dice el 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué le echa la culpa al faraón si tú mismo lo endureciste? Bueno, porque me dio la gana, porque yo soy Dios. Vamos a hablar claro. Un poco burdo, ¿verdad? Un poco tosco. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Ahí está. ¿Quién resiste la voluntad de Dios? Y Dios es perfecto, Dios es santo. No hay maldad en él. Entonces, si está yo lo que tengo que confiar, fe. Somos hombres y mujeres de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo confío. Bueno, Dios hace lo mejor. Él sabe lo que es. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, ahora está hablándole a los hombres, mas antes, sobre todo a esos hombres que empiezan a poner en cuestión a Dios, a cuestionar a Dios. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro que lo formó, dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Quién es el que lo formó? El alfarero. Por eso dije, va para arriba el alfarero. Entonces el vaso se para y dice, oye, alfarero, ¿por qué no volviste a romper? ¿Por qué hiciste esto, por lo otro? No, el vaso no hace nada de eso. Vuelvo a leer el 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No, el faraón no le dijo eso. El faraón dijo que no, que todo, el Dios era una mentira y que todo. Pero Dios fue el que lo hizo así, fue el que lo endureció para su gloria, porque es soberano. Y dice el 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, fíjate el poder de Dios, un vaso para honra y un vaso para qué? Para deshonra. Soberanía. Dice el 22, y que Dios, una pregunta, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Y ese es un ejemplo que puso ahora mismo Faraón. Después que lo hizo, tuvo que soportarlo, porque mira que hizo sufrir al pueblo de Dios, y lo hizo ahí y ahí. Y Dios estaba formando su pueblo con un carácter. Bueno, pues ahí está. Ahí está. El faraón puesto con la paciencia de Dios, un vaso para la destrucción, pero para mostrar el poder de Dios, el faraón. Y dice el 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Claro, como se vieron todas esas cosas que hizo Dios. Oye, porque crear de pronto así, de un día para otro, una plaga de rana tan grande. Crear una plaga de piojos. Crear que todas las aguas se conviertan en sangre. Y lo último que hizo que fue la muerte de todos los primogénitos. Y no le pasó nada a ningún israelita. Estaban santificados, estaban separados. Y fue por la sangre del cordero, de la promesa, que se puso en el dintel de las puertas. Y el ángel de la muerte saltaba donde estaba esa señal. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Y eso era el pueblo de Israel. A los cuales, dice el 24, a los cuales, y aquí sí tengo yo el 24. A los cuales también, el 25, voy a leer el 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces todo esto se aplica a nosotros. ¿Está viendo? Vamos a aclarar bien esta parte.
Dice 23, para no hacer notorias las riquezas, o mejor dicho, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Los vasos de misericordia. ¿Cuáles son los vasos de misericordia que Él produjo de antemano? Escuche mi pregunta. Escucha mi pregunta, Daniel. ¿Cuáles son los vasos de misericordia? Antes de nosotros, ¿a quién preparó? Al pueblo de Israel. Y después del pueblo de Israel, a nosotros. Y no todos del pueblo de Israel. Y no todos los gentiles. ¿Ok? Por eso dice, y para hacer notorias, estoy en el 23, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Para que viéramos la gloria de Dios. Dice 24, y ese lo tengo, dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, nos ha llamado a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora se metió aquí. Quiere decir que todo esto que estamos hablando aquí, esto es locomotora, porque estamos metidos ahí. Y usted tiene que entender, esto es una cosa un poquito compleja. Yo quiero que usted la revise durante esta semana otra vez. Busque esto en serio, en la Biblia suya. Entonces, dice la palabra de Dios en el 25, como también Oseas es un profeta de la Biblia, dice, al que no era mi pueblo, llamé pueblo mío. ¿Sabe quién no era su pueblo? Los gentiles. Cuando el pueblo de Israel existía, le dijo a los gentiles, ustedes no son pueblo mío. Ahí está. Como también en Oseas dice, al que no era mi pueblo, llamaré pueblo mío. Futuro, una promesa. Y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados, ¿qué? Hijos del Dios viviente. Y a todos los que les recibimos, nos dio el derecho de ¿qué? De ser sus hijos. Entonces, esta cosa compleja que está aquí, acuérdese que lo estoy estudiando porque eso es una locomotora. ¿Para qué? Para vivir esto. Por tanto, ahí, todo lo que estoy leído en el 9. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Si tú te sientes así, si tú te sientes un escogido, si tú te sientes un elegido, si tú ves que Dios ha puesto fe en ti, entonces acoge toda esta riqueza bíblica que hay aquí, pues para eso está la Biblia para nosotros, para que esos textos que son ¿qué cosa? Chucu, 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 locomotoras, alguien el vagón de tu servicio totalmente para Dios, vivo y apasionado en todo lo que tú haces en el día. Este es el consejo de Dios, un poquito complejo, pero lo vamos a llevar. Entonces, voy al 27. También Isaías, no solamente Oseas, también Isaías tocante a Israel, dice, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Quiere decir que todos los israelitas no son ¿qué? ¿Quiénes son los salvos? ¿Quiénes son los salvos? Los escogidos. Entonces, yo le dije durante todos estos años que la iglesia está ahora como pueblo de Dios, el pueblo de Israel ha sufrido mucho, por poco desaparece, pero no desaparece ni va a desaparecer. Ahora ha cogido más fuerza que nunca. Ahora tiene uno de los mejores ejércitos. No va a desaparecer. Pero quiero decirle que en ese pueblo que está en guerra y que todos no creen en Cristo, hay un remanente pequeño allí que sí cree en Cristo. Y no solamente allí, sino en todo el planeta de judíos. Y yo tengo una persona muy cercana a mi vida que tuvo una experiencia en estos días, esto es de días, no lleva ni un mes. Esa persona tenía un caso en la corte. Y esa persona tiene una cadena.
con una estrella de David. Es cristiana, no cristiana, bien comprometida, esa persona. Pero tiene aquí una estrella, porque ella fue a su caso. Y allí se iba a decidir algo importante para ella, fundamental para ella. Y ella lleva tiempo luchando por eso. Y llegó allí, y cuando está entrando en la corte, una mujer joven la interrumpe y le pregunta: ¿tú eres judía? Y él le dice: no. ¿Y por qué tiene la estrella de David? Dice: porque soy de Cristo, soy cristiana, creo en el Señor Jesús, y Él vino de los judíos. Lo que estamos estudiando aquí son locomotoras, y Él vino de aquí, de los judíos. Y por eso yo respeto, amo y oro por los de Israel. Y la muchacha le sonrió y le dijo: yo soy judía. Esa muchacha era una abogada que está ahora mismo trabajando en una compañía que tiene que ver con el caso, y como ella es recién graduada, estaba con una aprendiz. Y le dijo: no te preocupes, yo también soy cristiana. Yo creo en Jesucristo como mi Salvador. ¿Por qué le estoy diciendo esta historia? Porque le acabo de decir que por ahí hay muchos judíos que son judíos de sangre y que no están en Israel, pero se han convertido a Cristo. Y así está pasando por cualquier parte del mundo. Dios tiene su remanente. Y hay promesa. Ahí es donde se pone un poco, porque la escatología, lo futuro es un poco difícil. Hay promesa de que cuando termine el tiempo de los gentiles, así dice la Biblia, cuando termine la dispensación de los gentiles, y yo no soy tan dispensacionalista, pero hay que hacerle caso a todo lo que está en la Biblia, dice que en los últimos tiempos, mira, los pueblos de Israel mirará a Cristo. Y va a derramar lo que yo le pido que lo derrame sobre la iglesia ahora, un espíritu de gracia y de oración, que yo lo pido en el sur. Y hay un texto también que dice: y todo Israel será salvo. Bueno, yo no sé si se está refiriendo a todo el pueblo como nación o todo el pueblo remanente, que son los verdaderos israelitas. Entonces ahí yo no estoy muy seguro, pero lo que sí yo estoy seguro es que allí en el pueblo de Israel hay gente convirtiéndose, y que en el tiempo final yo creo que dice la Biblia, dice la profecía bíblica, y mirarán al que traspasaron. Entonces, si mirarán al que traspasaron, es el pueblo de Israel. Y no va a ser gente que resucitó, sino porque ya la gente se está muerta. Mirarán al que traspasaron, el que lo traspasó como nación, el pueblo de Israel. Y muchos se convertirán. Entonces, hermano, esta es la idea con el pueblo de Israel. Por eso debemos orar por el pueblo de Israel. Son nuestros enemigos, nos odian. Pero mira, cuando una israelita se convierte, fue allí y oró. Me dice, una abogada que va a estar allí en la corte, dijo, oró por ella, a Jesús. ¡Qué regalo! Dice que ella entró en la corte, que dice, yo estoy segura que voy a ganar. Eso, aquello le dio, porque era algo como la gloria de Dios metida ahí. Y ganó. De manera rotunda, ganó. Y después se dieron un abrazo al final. Y ella me contó esa experiencia. Y fue una bendición tremenda. Bueno, pues ahí estamos. Entonces vamos a seguir por donde voy. Dice aquí, tan solo el remanente será salvo. Estoy en Isaías, también Isaías 27, tocante a Israel. Siga conmigo, Romano, perdón, sí, pero estoy en Isaías aquí en el 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solamente el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra, en justicia y con prontitud. Esos son ya tiempos finales. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, eso fue algo que Isaías dijo antes, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Quiere decir que Dios los eliminó con fuego. Entonces ya en el 30 la justicia que es por fe.
Y todo es por fe al final. La promesa es por fe. A Abraham se le dio a Isaac por fe. La justicia que es por fe, 30. Pues, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Es una pregunta, ¿no? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Bueno, ahí está. Porque el problema es que nadie se salva. Nadie se salva por hacer las obras de la ley. Las obras de la ley salen de un corazón transformado, que tú eres obediente a ella. Pero la obra no te salva. Y ese es el problema con la Iglesia Católica, que todo es por obras. No, no es por obras, es por fe y convertirse al Señor y nacer de nuevo. Por eso hacemos tanto énfasis en el nuevo nacimiento. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Pero es que dentro de esa gente que salió una ley de justicia, tenían fe en la promesa. Y cuando la promesa llegó, ¿qué pasó? Todos los israelitas se convirtieron allí. ¿Se acuerdan aquel Simeón que llegó allí cuando fueron a presentar al niño? Un judío viejísimo lo presentó y dijo: esto es gloria de Israel, y Jesucristo era un bebito. Bueno, Dios le abrió los ojos a ese. Y después había una profetisa de 80 años allí. ¿Cómo se llamaba? Ana. Y Ana entonces empezó a profetizar de Dios y era una viejita israelita, igual que todos los demás. Pero hay un remanente que es el que cree por fe. Estaba esperando la promesa del Señor. Sin embargo, cuando la promesa llega aquí, cuando los judíos que fueron todos apóstoles se convirtieron al Señor porque eran escogidos, porque eran hombres de fe, se aparecieron un montón de judíos que eran enemigos y que nunca, entre ellos Pablo, y que todos lo que hacían era destruir al pueblo de Dios, judío que se había convertido. Pero Dios le quedaba un escogido por ahí, a lo mejor le quedaron 2 o 3 más. Pero ¿quién fue el escogido que tenemos en la Biblia? Pablo, que fue enemigo y que estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y todas esas cosas. Esteban, un joven judío que perdió la vida. Que Pablo estuvo de acuerdo con esa muerte, pero el Señor tiró a Pablo en el piso, tuvo mucha misericordia. Por las misericordias de Dios, es el texto que estamos estudiando de Romanos 12. Por tanto, por las misericordias de Dios, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Bueno, pues entonces terminamos aquí. Déjame ver. Dice la justicia que es por fe, el 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ellas no por fe. No por fe. No tenían fe. Los israelitas, todos esos fariseos que tuvieron, no tuvieron la fe. Tenían a la promesa delante. ¿Y qué pasó? No creyeron. ¿Y por qué no creyeron? ¿Y por qué no tenían fe? Porque no eran escogidos, ni separados por Dios, ni llamados por Dios. ¿Y qué cosa es eso? Soberanía. Entonces dice el 32, ¿por qué? Porque iban tras ella, tras la ley, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Y sabe quién es la piedra de tropiezo? He aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca. ¿Por qué esta iglesia se llama La Roca? ¿Por qué? Porque Cristo es la roca. La roca inconmovible, así le llama, la roca inconmovible de los siglos. La roca que nadie puede mover. He aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de escándalo. ¿Sí? Cuando la gente le hablan de Cristo, es un escándalo lo que se forma y quieren irse y quieren no escuchar.
y no quiere, y se llevan más con los familiares que son cristianos, o lo aceptan ya porque no le queda más remedio. Es un escándalo, es un tropiezo. Pero dice la Escritura, terminé ahí como dice, y aquel que cree en él, ¿qué dice Daniel? No será avergonzado. Esto es largo y hay que agotarse los cinturones del entendimiento. Pero vuelvo a escuchar en el internet. Yo a las 9 o las 10, si Dios me ayuda, ya lo tengo ahí, y usted puede oír esto 300 veces si usted quiere. Y voy a terminar con el 2:1, que fue con el que empecé. Por tanto, por todo lo que hablé aquí, no sé cuánto le quedó, si el 10%, si el 15%, el 30%, pero ahí tiene la Biblia para que se le quede todo, el 50%. ¿Cuánto se te quedó, Martín? Ahora mismo ando por el 35. ¿Cuánto? Este es muy sincero, dime cuánto. Se me quedó en el 35, pero es mucha información. Claro, pero ahí está la palabra, ahí está el internet. Y esto es consejo de Dios. Y es el pueblo de Israel que todo el mundo está hablando y dice, cuando usted estudie bien esto, todos estos capítulos que voy a estudiar, ya usted va a saber quién está diciendo verdad sobre Israel o no. Entonces, por tanto, ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio oculto, racional, o vida que vale la pena vivir. Como quiera podemos traducir eso. Y el verso 2, que ya yo no lo voy a tratar, no conforméis, ya ese vagón, todos esos vagones ahí, no os conforméis a este mundo, a este siglo, dice alguna Biblia, no conforméis a este mundo, porque el mundo lo que nos tiene arriba es para entretenernos y sacarnos y dañarnos. Bueno, hermano, ahí está. Vamos a dejarlo aquí. La semana que viene vamos a entrar entonces, mire para acá, vamos a entrar en lo mismo, en vez de Romanos 9, Romanos ¿qué? 10 y Israel 2. Este es el estudio segundo de Israel. Y así vamos a hacer 3 hasta que lleguemos a 2. Esta es la palabra predicada. Vamos a orar.